Quería saber si hay algún comentario. ¿Alguien más está en situación similar? Dice que hay en los trabajos prácticos que no. Creo que no. Parcial, no sé si te puedo dar una pregunta, comentario. Pues, porque no lo leí mucho, lo leí una vez y ya fue. Y sabía que raspaba ahí. bueno. Pero sirve. Sí. Ahí ya está. Así que, ya estamos. Bueno, buenísimo. ¿No tengo imagen? Sí, verdad. Ahí está. Bueno, entonces como les decía, voy a hacer un poco un mix entre la unidad 5 y la unidad 6, como ya coloqué en el contenido enfocado. En todo caso, lo que les interesa más, van preguntando, vamos comentando la clase. El miércoles hay paro, sé que no les compete en esta materia, pero sí en general, en las cruzadas y eso. Hay clases públicas también, así que si quieren participar, para quienes están acá para el noche, van a ser en el centro cívico. Sí, porque la idea es acompañar también a los candidatos. A partir del día de ahí. Bueno. Bueno, recupero un poco, lo que lo que habíamos conversado al final de la última clase, que tiene que ver con el impacto del golpe de Estado del 55 en los territorios que están en ese contexto de transición hacia la provincialización. Fundamentalmente para tener en cuenta las intervenciones que hace la dictadura, remueven a todos los gobernadores de los territorios, instalan comisiones investigadoras en el marco de lo que es todo el proceso de despenalización, ¿no? Después del 55. Sí. Y justo, digamos, coincide con esa transición hacia la provincialización, con lo cual cada una de esas potenciales provincias también convoca las constituyentes para crear sus constituciones y de esa forma llamar a elecciones, ¿no? Y lo interesante de estas constituyentes, que no están trabajadas todas, no para todos los casos, quizás el caso que mejor están trabajados es el rionegrino, a partir de la tesis de Francisco Camilo Vela, que lo que se empieza a evidenciar en esas transiciones son dos cosas, ¿no? Por un lado, que el partido mayoritario está proscrito, al que tuvo la mayoría de los votos en lo que fueron las elecciones nacionales, las primeras en las que participan los territorios nacionales, y lo que se empieza a ver en las constituyentes son las tensiones entre las regiones, ¿no? O sea, esta construcción. Tengo una pregunta acá, para cuando fue el golpe del 55, solo La Pampa estaba provincializada. Sí, en la Patagonia sí. Y después el resto está, la ley es del 55, o sea, que antes del golpe, pero las transiciones empiezan, pues, ya con el peronismo proscrito, con todo el proceso de peronización en marcha y con toda la ejecución política, digamos, del tiempo.
Y, por ejemplo, acá en Río Negro lo que se vuelve muy evidente son las tensiones entre las tres regiones de la provincia, la cordillera, la zona del valle y la zona atlántica. Se dividen, digamos, los radicales entre la Unión Cívica Radical y Intransigente y la del pueblo, la del Valle, digamos, y el Intransigente viene a representar todos los intereses de esta región mucho más antigua que tiene la provincia, que es la zona de la comarca Viedma-Patagonia, ¿no? Ahí hay disputas en torno a dónde va a estar la capital. Lo mismo sucede en Chubut. Piensen que ahí se modifica el territorio de lo que era la gobernación militar de Comodoro Rivadavia, vuelve a la división geográfica que tenía antes de esos 10 años de gobernación militar. Entonces Chubut vuelve a estar unificada y de vuelta empiezan a haber tensiones, digamos, en la zona de Comodoro y la zona del Valle Alegre. A tal punto que, por ejemplo, en el año 61 se crea en la zona cordillerana un partido que, lo menciono además, es un partido chico, pero que tiene la particularidad de haber seguido, si se quiere, una de las líneas del proyecto Avellaneda de Frondizi, de pensar algo nombrado en nuestro país, en la historia, que era la reforma. Eso tiene que ver con una organización que se empieza a dar, que se llama Libertad y Tierra, en la zona de la cordillera, y que, entre otros actores, tiene a uno que ya hemos mencionado, que es Osvaldo Bayer, ¿sí? Que en ese momento vive en la zona del Querén y publica este libro que se llama, este periódico que se llama La Chispa, que es una compilación que se hizo hace pocos años atrás, para recordar lo que eran las denuncias que se hacían en ese momento, ¿no? Y que tienen que ver con temas que nosotros conocemos y venimos arrastrando a lo largo de la materia, que tiene que ver con latifundios que van a marcar la impronta de las provincias, ¿no? Si bien en la provincialización lo que se espera es la autonomía de estas provincias a nivel económico, vienen arrastrando, digamos, estos poderes locales, económicos y políticos, que siguen teniendo peso dentro de cada una de estas regiones. Entonces, este partido, por ejemplo, Libertad y Tierra, tiene, digamos, la pretensión de generar una reforma agraria y de visibilizar la situación de explotación que tienen los indígenas, por un lado, por eso hay mucho, por ejemplo, vinculado a la colonia Cusamen, y los trabajadores rurales, los peones rurales, ¿no? Bueno, esa es una de las experiencias que hay, como me parece una expresión también de lo que es el contexto en el cual se hace la provincialización. ¿Y hasta qué tiempo duró el partido? No, dura muy poco en realidad, dura del año 61, algunos años. De hecho, no los dejan participar, digamos, en las elecciones por distintas cuestiones técnicas, pero sus referentes sí llegan, ¿cómo se llama? Llega a ser diputado nacional, o sea, el referente del partido, que ahora se me escapa el nombre. Pero bueno, les paso esto para que lo a nivel nacional, a partir de fines de los 50 y principios de los 60, piensen que estamos en el contexto, o sea, abro el contexto más a nivel latinoamericano, mundial, etc. Estamos en el contexto de la Guerra Fría, en donde Estados Unidos va a empezar a tener un peso cada vez más importante dentro de las políticas internas de los países latinoamericanos, a partir de la doctrina de seguridad nacional primero, después de esa Alianza para el Progreso que crea Kennedy, que básicamente lo que busca es el control de este patio trasero de los Estados Unidos, que es América Latina, pero al mismo tiempo también hay toda una reforma vinculada a las fuerzas de seguridad de estos países, a las Fuerzas Armadas concretamente, que van a redireccionar lo que era la política de seguridad o de defensa, si se quiere, hacia adentro, ¿no? Por el temor del comunismo a nivel internacional, que ya no está alojado en un solo país, como puede ser la Unión Soviética, sino que puede estar alojado en cualquiera de estos países. Esa construcción del comunismo, y por supuesto potenciado en el contexto de la Revolución Cubana, va a ser el faro que organice la seguridad, la defensa de estos países latinoamericanos. Pero al mismo tiempo también viene con un correlato de la economía, ¿no? Y ese momento
de auge de lo que se conoce como el desarrollismo. Piensen que el desarrollismo tiene, si se quiere, su versión oficial, o la que es enunciada en los Estados Unidos, que es la idea de que el desarrollo de los países va a ser un desarrollo de etapas, ¿no? O sea, escalonado hacia una forma de construcción de progreso, modernización, desarrollo, ¿no? Incluido, digamos, en ese concepto. Y que en el mismo periodo aparecen nuevas lecturas del desarrollismo que lo que hacen es decir, no, existen países desarrollados y otros subdesarrollados, y no es una cuestión de etapas, sino que es una cuestión relacional. Si hay desarrollo en algunos países es porque hay otros países que son subdesarrollados, y que esa relación de poder se va a mantener siempre y cuando estos países no mantengan una independencia económica, política, etc. Y si se quiere, una tercera vertiente crítica del desarrollismo es no solo limitarse a pensar la relación desarrollo-subdesarrollo, sino entender hacia adentro de cada una de estas economías y de estos países cómo se construye ese subdesarrollo. Porque claramente hay sectores dentro de los países, ya así llamados subdesarrollados, que se están beneficiando de este contexto político-económico, ¿no? Entonces, en este contexto empiezan ya desde mediados de mediados de la década del 50, para la región norte de la Patagonia. ¿Se acuerdan que mencioné una corporación patagónica que está vinculada a las fabricaciones militares? O sea, una organización particular que lo que hace es, de nuevo, identificar regiones dentro de la Patagonia, ¿no? O sea, volver a subdividirla en función de los potenciales de los recursos económicos que hay en la Patagonia. Entonces, se crea la región Comahue como una región económica, ¿no? Que va a estar, digamos, el motor de esto va a ser la construcción de las hidroeléctricas. El proyecto de las hidroeléctricas empieza después del golpe de Estado, y sobre todo en el gobierno de Santilli hay como avances en el sentido de conseguir financiamientos para hacer lo que son las inspecciones, prospecciones de la región para ver dónde se pondrían estas hidroeléctricas, para qué, en función de qué estarían estas hidroeléctricas. La región en sí misma necesitaba formas de canalización de los ríos, porque desde fines del siglo XIX había registros de los desbordes, ¿no?, de los ríos y de los desastres que generaban, y esto iba en contra de la producción frutícola de la zona del valle, digamos. Pero la construcción de las hidroeléctricas en realidad es un asunto más profundo que tiene que ver con la alimentación de la industria nacional y a Buenos Aires particularmente de energía eléctrica, cosa que hasta ese momento no existía en una red a nivel nacional, ¿no? Estas obras van a empezar no con la autoproclamada Libertadora, sino con la Revolución Argentina, que es que la obra del Chocón empieza para el año 67 aproximadamente, y va a tener todo su desarrollo el Chocón en esos años, ¿no? 77, 72, 73, pero es una línea de hidroeléctricas que son aproximadamente 10 represas, ¿no?, que llegan hasta el río Colorado. Toda esa nueva construcción de región va a construir también nuevas élites de poder en algunos sectores del valle. Fundamentalmente lo que surge como poderoso en ese momento es Hipólito, que hasta ese momento tenía, digamos, importancia en lo que es la producción frutícola, pero no tanto, digamos, no se diferenciaba tanto a nivel regional de Roca o de Neuquén o de los otros pueblos cercanos, digamos. Y al mismo tiempo la Patagonia, o sea, como región económica, va a ser Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, vinculado a la explotación de los yacimientos petroleros y carboníferos, etc. Entonces esto va a obligar a de hecho, la obra del Chocón se conoce como la obra del siglo, ¿sí? O sea, es la gran obra que se hace, y dicho por la dictadura en ese momento, es una segunda conquista del desierto, ¿no?, por lo que implica a nivel de inversiones extranjeras, de movilización de población. Piénsenlo que
crece muchísimo la población en ese momento, con migrantes internos dentro del país, pero también periféricos, ¿no? Muchos chilenos, muchos bolivianos que vienen a trabajar a la construcción de las represas y nuevos asentamientos poblacionales, ¿no? También el petróleo empieza a ser clave, ¿no? Piensen que Catriel, por ejemplo, Colonia Catriel del Río Negro, que era, si recuerdan, muchas clases atrás hablábamos de esa colonia que se constituye con los restos, llamados restos del río de Catriel, era una población de unas 500 personas y pasa en el año 55-56 a tener 5.000 personas, todos vinculados a la explotación petrolera. Lo mismo pasa en la zona de Cutralcó, de Plaza Huíncula, etc. Y de hecho, vamos a hablar de las puebladas que hay en este periodo. La primera poblada que está registrada es la de Cutralcó. ¿Qué ibas a notar? No, que le gusta hacer, digo, Parece. Tienen una tradición. Sí, en el año 58 hay una poblada importante en Cutralcó. Piensen que de la misma forma que sucede más adelante en los 90, y vamos a ver clases más adelante, casi toda la economía de esas dos ciudades, que no sé si conocen la región, que están una al lado de la otra, o sea, son prácticamente lo mismo, ¿no? Es angustiante, yo pasé las veces que pasé por ahí, es qué lugar feo. No tenemos ninguno de ellos. el dinosaurio. Claro, son todos los dinosaurios, no tener chicos, para mí es como ir a las a ver los dinosaurios. Bueno, pero en este contexto lo que sucede es que los trabajadores del petróleo tienen unas condiciones tremendas de explotación y de trabajo. El 58. 58, sí. Y organizan una huelga muy importante en un contexto previo a lo que van a ser las elecciones del 58. O sea que está toda la tensión por resolver hacia dónde van a ir nosotros el peronismo, básicamente, con Perón exiliado, ¿no? Pero una figura de mucho peso y trascendencia en las coordenadas que son la verdad del país. Y esa huelga tiene una particularidad que empieza una huelga, y de esa huelga, como ya les digo, todo el pueblo básicamente son las familias de esos petroleros, o están ligadas a las familias que son las maestras de los hijos, o los comerciantes dependen, digamos, de los salarios de esos trabajadores, etcétera, etcétera. Se suman los dos pueblos frente a la militarización que se hace de la región para desactivar la huelga. En ese momento, la otra manda, digamos, al regimiento de Coumbo, que está más cerca, a rodear la ciudad, a saquearla, digamos, a impedir que entre y salga nada de ese pueblo para perseguir a los dirigentes sindicales, que son los del SUPE, los he mencionado ya el gremio este, y frente a ese sitio lo que empieza a haber es una solidaridad dentro de ese pueblo, donde se destacan algunos comerciantes, algunos ya fueron a San de Oro. Uno de ellos, que es el carnicero del pueblo, que es Felipe Zapata. Ah, ¿Sí? Claro. Entonces, fíjense que los Zapata, que vienen de una tradición, ya son de familias sirio-libanesas, y las familias sirio-libanesas, como en otros lugares bien bolichero habrá sido. bolicheros, ¿sí? del interior neuquino, ¿sí? No de la capital, muy bien comunicados, vinculados entre sí, generan todo un vínculo de solidaridad con esta huelga, y además reconocidos peronistas, digamos, en ese momento, empiezan a ganar un poder de cariño, digamos, de ser queridos por la gente, frente a la solidaridad en esta huelga, ¿no? Que la huelga logra algunas cosas sí, otras no, pero básicamente lo que demuestran es que ese frente popular que se genera en esas dos ciudades, en esos dos pueblos, logran torcer hasta ese momento brutal represión de la dictadura de los lugares, ¿no? Si pensamos en los fusilamientos en Buenos Aires, en los lugares. Y piensen también que estamos en el marco de lo que se conoce como la resistencia peronista, ¿no? Que es toda esta movilización clandestina de peronistas que siguen teniendo vínculos entre sí, porque además esto es algo que va a marcar mucho la Patagonia en este periodo. Mientras en las grandes ciudades
el proceso de desperonización podía hacer que la gente se guardara sus casas y nunca más, digamos, saliera a militar o hiciera referencia, o si tenía una estampita de Evita o de Perón, fuera algo privado o particular. En estos pueblos, en la Patagonia, si vos eras peronista hasta anteayer, era obvio que después del golpe de Estado seguía siendo peronista, ¿no? O sea, es decir, ese lugar de la clandestinidad en realidad era poco probable, porque todo el mundo se conocía entre sí, ¿no? Pero en este contexto, y es en esa huelga en particular, donde los APAC empiezan a ser reconocidos por la gente, queridos, vinculados directamente al peronismo, y fíjense que en las elecciones que hay del año 58, ya logran demostrar un poder construido más allá, o a ese momento, digamos, vinculado al peronismo sin ser peronista. Entonces, hay, digamos, una construcción de partido provincial que se empieza a dar en ese contexto que va a ser excepcional en la Patagonia. O sea, en el resto ahora vamos a ir viendo lo que son la construcción de los partidos provinciales. En el MPN es algo muy particular que viene de estos sectores, muy como de estos sectores populares, ¿no? Cosa que en Río Negro no pasa nada parecido, porque los que vuelven, los que están en el poder, los que forman las comisiones investigadoras son los radicales. Y van a ser los radicales quienes definan, quienes participan en las constituyentes, es decir, va a haber como una clara construcción de un poder radical en Río Negro, mientras que en Neuquén se mantiene esta construcción más popular, más plebeya, más vinculada, si se quiere, a estas familias, que son las que van a liderar y ir organizando este partido provincial, que como tal va a aparecer en el año 1961, ¿sí? Es decir, como MPN. Pero que sin embargo tienen un hecho relevante en lo que son las elecciones en las que gana Frondizi. Piensen, no sé si conocen, digamos, el hecho histórico, pero el peronismo proscripto, lo que hace Perón desde el exilio es un acuerdo con Frondizi y llama, digamos, a las bases peronistas a votar a Frondizi. En todas las provincias patagónicas el voto mayoritario va a ser a Frondizi, menos en Neuquén, en donde lo que gana es el voto en blanco. Entonces esto ya demuestra una construcción de poder que, digamos, llama la atención no solamente en el contexto patagónico, sino también a nivel nacional, ¿no? Entonces, el MPN va a tener una trayectoria muy particular también dentro de la Patagonia, porque, bueno, se hace la constituyente de Neuquén, es una constitución que tiene muy presente, digamos, las distintas fuerzas sociales que hay dentro de Neuquén, si no está destinado solamente a esta construcción más identitaria del pionero, de la élite, etcétera, sino que también incluye, por ejemplo, a los sectores indígenas. La Constitución de Neuquén los reconoce y más adelante, en los años 60, el MPN les va a reconocer, por ejemplo, las tierras ocupadas a los llamados grupos indígenas en ese momento. Es decir, que ya empieza a romper y a diferenciarse de lo que son las otras constituciones provinciales, ¿no? Otra característica del MPN es que en el contexto de la Revolución Argentina, cuando la dictadura hace intervenciones en todas las vueltas, digamos, remueve a todos los gobernadores y pone gobernadores propios digamos, propios, en Neuquén perdura Felipe Zapag como interventor, es decir, el gobernador votado, pero queda como designado por la misma dictadura. Y esto tiene que ver con la capacidad de acompañamiento que tiene Zapag, que tiene el MPN, y, digamos, si se quiere, la promesa de una garantía de orden que empieza después del choconazo, ¿no? ¿Y con Perón qué pasó al él no adherirse al voto Frondizi? Bueno, ahí está, ¿no? Supuestamente los Zapag habían hecho un acuerdo secreto cuando fundan el secreto, digamos, por supuesto, ¿no? Que era que cuando Perón regresara al país, ellos iban a ser parte de la fuerza peronista, ¿no? No una construcción aparte, sino que iban a mantener, digamos, ese peronismo neuquino, pero que con Perón
regresando en el país, iban a ser peronistas. Claro, pero por ahora no. Entonces garantizaban, digamos, tener, es cosa que no sucede, ¿no? Para eso creo que entonces está como esta promesa y esta organización provincial que solo en Neuquén se logra dar. Si vamos pensando en los distintos partidos provinciales, en Río Negro, ya les decía, va a haber una predominancia del radicalismo durante mucho tiempo, durante toda esta transición, digamos, la constituyente, que de hecho se la disputan entre Roca y Viedma, digamos, quienes definen la constitución de la provincia, le dejan a Bariloche, digamos, en lugar de, por ejemplo, poner a la única mujer constituyente, que no era tampoco cualquier mujer, digamos, de que venía por el Partido Radical, por ahí, pero además era la hija de Emilio Frey. No sé si alguno lo recuerda, lo he mencionado alguna vez. Emilio Frey estuvo en la Comisión de Límites Fronterizos con el Benito Moreno, fue inspector de tierras y director, digamos, subdelegado de tierras en esa región, fue de los primeros intendentes del Parque Nacional y del municipio de Bariloche, es decir... No lo fundaba en Luandino, creo. Del Luandino, sí, ella misma. Entonces, digamos, también es interesante leer las trayectorias de quienes llegan a esa constituyente para entender también los perfiles de provincias que se van a ir creando. Y lo que sí tiene la provincia de Río Negro es una legislación. Vos hablaste de regiones, de zona sur, borrada. No. Lo que sí tiene en relación a la región sur es una política, una legislación sobre las tierras, en la ley 279, que es una legislación que prioriza el carácter social de la tierra. ¿Sí? Fíjense que también una de las disputas que hay de fondo es cuál va a ser el uso que se haga sobre las tierras, ¿no? Y esta era una de las premisas que el Poder Ejecutivo Nacional retenía, y creo yo, de las razones por las cuales las provincializaciones tardan tanto tiempo. Entonces, esa política de tierra, por ejemplo, está ligada a la región sur y prioriza esto, en la función social de la tierra. Cosa que esta ley está vigente, pero ha sido modificada por los códigos de leyes de tierra de los últimos años y le cambian totalmente el perfil al uso de las tierras, ¿no? O sea, priorizan a empresarios, al turismo, a otro tipo de explotaciones que no tienen que ver con los productores. No se había modificado hasta ahora. No, se mantuvo siempre hasta ahora. La 279, sí. Ahí lo Sí, y es una ley del año 61. Sí. Uso social de la tierra se llama, o sea, es el, Sí. digamos, un cuadro. Sí. se cambió ahora hace un año, ¿no? Y ahora se está modificando con estos nuevos códigos que hay y también con los permisos, con el cambio del código minero. Sí, exactamente. Pero, digamos, durante mucho tiempo se resistió a que esa ley de tierras, que si bien era vieja, digamos, tenía sus problemas, seguía teniendo ese carácter de función social como claro. Cosa que Neuquén también compartía, porque o sea, se ve que parte del espíritu de la época. A nivel de los partidos provinciales, me resta mencionarles, estaba mencionando los de Río Negro. Ahí. En Río Negro lo que sucede, después me voy a meter, ¿no?, con lo que son los eventos puntuales vinculados a los poblados que hay en la región, pero a fines del año 69 va a haber una pueblada en el Cipolletti, ahora después les cuento bien los detalles de esa pueblada, que va, digamos, un levantamiento popular, que va a tener luchas callejeras, etcétera, que van a lograr deponer al gobernador que hay en ese momento, el interventor. El nombre en ese momento es un militar que había sido gendarme también, que es Requerijo, que es una figura política que, digamos, si hay algo que identifica, es esta división regional que tiene Río Negro como provincia, que desde su perspectiva le impide tener un desarrollo como provincia porque
digamos, se va sectorizando en estos sectores de poder vinculados al Alto Valle y posterga al resto de la provincia, y lo que busca es unificar, por supuesto, una intervención militar, ¿no? Unificar a esta provincia a partir de la creación de un nuevo partido, que es el Partido Provincial Rionegrino, que, como mencionábamos la otra vez, tuvo vigencia hasta hace no muchos años atrás, pero que ya con no tanto peso, digamos, en la política del siglo XXI, pero que sí tuvo su trascendencia en la década del 70, ¿no? Disputando incluso con el peronismo algunas capitales, como por ejemplo Viedma. Es decir, logró juntar varios diputados, legisladores, etcétera, que venían de esta línea construida, digamos, desde esta intervención militar y con un sesgo de construcción federal, pero muy militarista, ¿no? Requeijo, por ejemplo, sí fue muy hábil en meterse en la línea sur, porque recorrió toda la línea sur y esa presencia que tuvo le dio muchos votos, digamos, el Partido Popular Rionegrino tenía muchos votos en la línea sur. Entonces, ahí, digamos, dentro de lo que son estos quiebres que se van dando. Lo mismo con el Partido de Acción Chubutense, que es un partido que busca unificar las diferencias que había entre las regiones. Ya la cordillera, ya les decía, ¿no?, que tiene esta trayectoria de los latifundios vinculados a la compañía de tierras. Piensen también que ya para esta época las compañías de tierras, como las inglesas, empiezan a vender estancias, sobre todo las de la región del Valle y algunas, las de la zona cordillerana las mantienen, pero todas las del Valle las empiezan a vender. Eran fuertes también en esta región y se las venden, muchas de ellas, a otra familia conocida, que son los Menéndez, ¿no? Entonces, a partir de los fines de los 60, está toda esta transición de venta de estas estancias. Entonces, el Partido de Acción Chubutense en realidad es un poco una alianza entre sectores del peronismo, algunos radicales, que lo que están viendo es que esa división entre Comodoro, Trelew Rawson y la cordillera no les permitía llegar a una alianza que les diera muchos votos, ¿no?, para llegar a la gobernación. Y en ese contexto, que son provincias, piensen que están recién empezando, o sea que las trayectorias políticas son cortas y de hecho tienen el sesgo del peso, digamos, de la proscripción del peronismo. Costaba mucho, digamos, llevar adelante políticas y ser al mismo tiempo atendidos por las políticas del Estado Nacional. Más bien eran como lo que sobraba de estos grandes emprendimientos que tenían que ver con las hidroeléctricas fundamentalmente. Fíjense que para Chubut la represa de Futaleufú se termina de construir en el año 78. O sea, empiezan todas más o menos de forma paralela, pero la terminan de construir en el 78 va a ser fundamental para el desarrollo de Puerto Madryn, ¿no?, de Aruba. Entonces, todas estas retrasos, postergaciones, etcétera, también tenían que ver con cómo se organizaba la política de cada una de estas provincias, ¿no? Bien. Entonces, pasando a los nuevos actores que... quería referirme primero a las pobladas. Hay una discusión que incluso este librito de... mira ese dato. Bien. ¿En qué año, sabes, Agustín? Dice que el primer diputado indígena de la Argentina fue Abelardo Coifín de Neuquén. Entonces, volviendo al tema de las puebladas, que es lo que atraviesa no solamente la política sobre todo del norte de la Patagonia, sino también a nivel nacional, que tiene que ver con las resistencias que hay a las distintas dictaduras, sobre todo a la Revolución Argentina. Aparece también la pregunta de si todas estas puebladas, y son preguntas que a mí me parece que están buenas, que son vigentes, ¿no?, para pensar también los movimientos sociales y masivos que hay hasta el presente, ¿no? Por ejemplo, en este librito sobre el ciponetazo se preguntan, ¿conflicto social o pueblada? ¿Y qué es lo que hay de fondo en pensar en estas puebladas, digamos? Porque en apariencia
todas más o menos las podemos identificar de la misma manera, ¿no? Hay un reclamo de algo, un reclamo que tiene un grupo que es el primero que se levanta, que demanda, que se impone o que busca estrategias de lucha, y después una asociación más masiva de otros sectores que, digamos, se pliegan por distintas razones a esa pueblada, ¿no? Le da la característica. Ahora, ¿son todas iguales? Entonces, es decir, todas representan, no sé, la lucha de clases, un cambio de conciencia dentro de la población, ¿no? O sea, y entonces ahí lo que los autores que trabajan, estos ASO, ¿no? El comumanazo, el cordobazo, el choconazo, lo que hacen es indagar en cuáles son las diferencias que se empiezan a ver en estas distintas acciones colectivas, ¿no? Que en la época además representan una oposición a una dictadura, levantamientos que en general terminan con luchas callejeras, ¿sí? Con barricadas, con distintas estrategias de lucha, con presos por centenares, con heridos, con muertos. Entonces, en lucha con las fuerzas de seguridad nacional, ¿no? Con el ejército, con la gendarmería, con las policías provinciales, etc. Entonces, digamos que si uno las describe, todas tienen esas características. Pero ¿qué las va haciendo diferente? Voy a la más, digamos, significativa, que es el choconazo, y que de hecho en la región, además de la que les conté de Cuchalco, que sucedió 10 años antes, es como la más importante, trascendente, y de la cual, si se quiere, es germen de otros movimientos políticos, ¿no? ¿Qué sucede en la construcción del Chocón? Estamos en la principio, le decía, la obra del siglo, la principal obra que la dictadura está llevando adelante, ha logrado los financiamientos por parte de Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, es decir, después de arduas negociaciones, al mismo tiempo hay, digamos, toda una serie de cuestiones vinculadas a la construcción de la represa que tiene que ver con no solo de dónde se saca la mano de obra, sino dónde se van a producir todas las maquinarias que necesitan para la construcción, es decir, todas esas tensiones económicas y resoluciones son las que van retrasando la obra, y finalmente es la Revolución Argentina la que logra empezar esa obra, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? El campamento que se crea en la zona del Chocón lleva sobre todo varones a trabajar, que están en unas condiciones tremendas de explotación, y en Patagonia ya conocen, digamos, lo que si conocen la región, imagínense lo que era cuando recién empiezan a trabajar, una zona muy despoblada, agreste, digamos, brutal de la Patagonia, si quieren, y con condiciones de explotación importantes y también con ninguna garantía de trabajo, ¿no? Porque había en ese momento una organización sindical que había negociado condiciones de trabajo con la dictadura, ¿no? Esto es lo que a nivel nacional divide, si quieren ustedes, a la CGT, la de los trabajadores, y la CGT argentina, si quieren la línea de Bandor, que es la línea negociadora con la dictadura, todos peronistas, por otro lado, ¿no? Pero cuando ya empieza también a sentirse toda esa diferencia que se empieza a dar dentro del movimiento peronista, y la CGT argentina como Lugano, digamos, como referente sindical, que en realidad lo que busca es ejecutar desde el lugar de los trabajadores, ¿no? Entonces, esta burocracia sindical que se va instalando en el poder negocia unas condiciones terribles para los trabajadores del Chocón, por lo cual ya llevan varios muertos, varios heridos dentro de regiones que después, hasta que llegaron a un hospital, digamos, la condición de trabajo era tremenda. Entonces, frente a esto, lo que hacen es organizar una primera huelga. Y, contexto de dictadura, lo que hace la dictadura es bajar las fuerzas del orden, ¿no? A obligar a los trabajadores a retomar sus funciones. Aparte, fíjense una cosa, el choconazo. El Chocón estaba a la vista de todo el país en ese momento, porque era la promoción que hacía la dictadura del desarrollismo de nuestro país. Entonces, hasta la publicidad de Cinzano, ubican Cinzano, ¿no? Bueno,
hablaban del Chocón. Búsquenla sobre la publicidad. O sea, se está tomando un vermú en un bar y el tipo cuenta que se va al Chocón a trabajar, ¿no? Uno de los que está en el bar. Sí, bueno, un joven que dice, bueno, como no, nosotros no nos vamos a ir del país, nos vamos a quedar acá trabajando en el Chocón, ¿no? Se iba del país por la persecución que había, básicamente, ¿no? O sea, piensen, se golpeó en el 66, la noche de los bastones largos, etc. Entonces ahí es como la contracara de decir el que se queda, el que hace patria, para desarrollar el país y que se va a subordinar por nuevo orden político-social, ¿no? Entonces, en este contexto se hace esta gran huelga, de la que además los trabajadores resuelven en las asambleas que se van dando que van a tener dirigentes sindicales que no están dentro de la organización sindical, ¿sí? O sea, son referentes votados por ellos. Entonces, digamos que salen un doble frente, por un lado la dictadura y por otro lado la burocracia sindical. Entonces, frente a la represión que se viene a esta huelga, lo que empieza a haber es una enorme solidaridad por parte de distintos sectores sociales, ¿no? Uno de los sectores que aparece en escena en este momento es la Iglesia, con Jaime de Nevares, ¿no? Que si conocen al personaje ya saben que después va a ser un personaje totalmente destacado en la lucha por los derechos humanos. Pero que ya interviene, digamos, va al Chocón, se junta con los trabajadores, y ya la misma visibilidad que le da que esté el obispo de Neuquén en ese lugar hace que también se contengan esas fuerzas represivas, porque le podían dar a los trabajadores, pero no a un obispo de una provincia, ¿no? Entonces, que además usaba todo su peso y su alcurnia, digamos, para denunciar y demandar lo que estaba pasando. Otro de los sectores que aparecen en la escena del Choconazo, ¿Y la iglesia de qué parte estaba, digamos? De la tarde. la de Jaime de Nevares, sí. Claro, también hay una construcción política diferente, porque lo que hay una iglesia que opta por los pobres, digamos, por estar al lado de las luchas sociales, y otra iglesia que continúa, digamos, en su poder institucional histórico. ¿No se identificaba como cura del tercer mundo? ¿Cuánto es el concilio? 60. 60. La década de 60, sí. ¿Pero qué año? No me acuerdo. Entonces sí. Sí. O sea, porque el nombre en sí mismo sale de ese principio, entonces sí. Bueno, otro de los actores que aparece dentro de lo que son estas huelgas del Chocón son los estudiantes. Los estudiantes de la recientemente creada Universidad del Neuquén. Es una universidad provincial. Ahí quería hacer una pregunta. No entendí hoy cuando leía este texto que había para hoy. ¿Ese mismo? Creo que ese era para hoy, ¿no? Sí. Pero no entendí muy bien cómo fue el manejo entre eso, la Universidad de Neuquén y después la nacionalización. Ahí voy a eso. La Universidad de Neuquén, las constituciones de las dos provincias de Neuquén y de Río Negro, las dos preveían la creación de universidades provinciales. La de Río Negro quedó en una promesa hasta el siglo XXI, y la de Neuquén la fundan los Zapata, ¿sí? Pero ahí empieza el debate respecto del perfil de la universidad. Después me meto con eso. Solo quiero visibilizarles ahora el grupo de estudiantes que, digamos, viaja al Chocón, se organizan con las cosas populares, forman parte de la comunicación que se necesita en ese momento, es decir, que participan de todas esas movidas sociales. Y después, las familias, ¿no? O sea, las familias de los trabajadores y familias de la región que se acercan a colaborar, a solidarizarse, a llevarles comida, a esconder a los que están buscando, es decir, hay toda una organización popular que hace que el Choconazo cobre esa dimensión que tiene, digamos, histórica, y que para quienes están analizando estos movimientos sociales, en el Choconazo, de la misma manera que en el Cordobazo, dicen, lo que se ve es la construcción de una conciencia de clase, ¿no? Es decir, de una lucha que organiza según digamos, los intereses y los objetivos de una clase
en contra de la explotación de las patronales, del poder represivo del Estado. Es decir, se ve una organización social que no solamente refiere a esas solidaridades, sino que va por un objetivo común, identificando a los trabajadores, ¿no? También en esto de estar en contra de la misma burocracia sindical, ¿no? De no someterse quizás a esas líneas o trayectorias más históricas de que el que era afiliado a un gremio, respetaba el gremio, las organizaciones, sino que denuncian a esa burocracia sindical que se está negociando, digamos, con la dictadura las condiciones de los propios trabajadores. Bueno, tiene 1000 anécdotas, un chocorazo alrededor, hay un montón de material que pueden buscar y leer, es un evento muy importante, pero lo que a mí me interesa que a ustedes les quede es cómo eso se vuelve una experiencia social única en realidad en la región y que va a ser, como les digo, germen de toda una serie de movimientos, entre ellos el de los estudiantes, pero del país después. ¿Cuánto dura? Y va desde diciembre del 69 hasta marzo del 70. ¿Qué cosas? Entre ¿No? las diciembre es su momento. Sí, los veranos no hay que relajarse demasiado, ya porque son presidentes, se relajan mucho, y de hecho en las historias, sí, diciembre, enero suelen ser momentos claves de cambios políticos, de movimientos. Bueno, entonces, tenemos el choconazo, ¿no? Como uno de estas puebladas, pero con estas características que les decía. Paralelamente se da en Cipolletti este otro movimiento, de paso el invito para ver un poco de qué se trata, que es el Cipolletti. El Cipolletazo. ¿Qué sería este movimiento? En las disputas regionales que les hacía mención, ¿no? En el contexto de las constituyentes, etc., las tensiones que se empiezan a presentar en cada una de las regiones empiezan a cobrar visibilidad cuando el gobierno favorece a una en detrimento de otra. En este caso, bueno, en el Cipolletazo, lo que anuncia el gobierno de Figueroa Duque en ese momento, interventor de la provincia de Río Negro, es de una ruta que va a, digamos, a frentear a Cipolletti y que va a unir Roca, Neuquén y Bariloche, ¿no? En ese momento, digamos, nos deja fuera del trayecto de todo tipo, ¿no? O sea del turismo, de la comercialización, de lo que sea. Entonces, el intendente, que era un intendente como muy querido, digamos, por el pueblo en sí, Santo Julio, Santo el apellido, no sé si le cambié el nombre de pila, que tiene el video superficial, ¿cómo se llama? Julio Santo. Uno que nos ayudó también, hace poco tenía ciertos cargos o estaba ahí en la roca. Estaba en la roca, no sé, y te digo también. Julio Santo lo que hace es manifestarse en contra, decir no, o sea, no le pueden hacer esto a Cipolletti, Cipolletti es una ciudad que tiene su trayectoria, etcétera, lo que hace el gobernador es deponerlo. Entonces, a un intendente electo que también piensen que en lo que son las intervenciones, dentro de lo que fue la intervención, algunas intendencias perduraron, ¿no? O sea, que eran electos por el pueblo. Entonces hay un levantamiento en la población de Cipolletti que toman la municipalidad pidiendo que nos vuelvan a poner asalto, bueno, se militariza la ciudad de Cipolletti, baja la policía, gendarmería, etcétera. Piensen que siempre estos cordones se construyen más o menos de la misma manera, ¿no? O sea, la policía provincial, gendarmería y en la última línea el ejército. Supuestamente el ejército no tendría por qué intervenir si nosotros contienen, digamos, el conflicto social, pero en esta nueva doctrina de seguridad nacional sí tenían la posibilidad de intervenir y estaban como tercer cordón, y si llegaban al tercer cordón, digamos, lo que venía era fusilamiento, ¿no? No era la responsabilidad de la policía, en este caso, hacer ese tipo de acciones. Fíjense también cómo se van organizando de los sectores populares, pero también de los sectores de poder. Acá en Sí, en el 69. Sí. Entonces, bueno, ese movimiento
dura, digamos, hay algunos enfrentamientos, barricadas, conflictos dentro del pueblo, etcétera, entre una cosa y otra dura más o menos una semana, todo el levantamiento popular, no logran restituir a Salto, pero sí logran que saquen al gobernador. ¿Sí? Entonces, en función de eso, digamos, para la negociación que hace la dictadura en ese momento, decir, bueno, Salto no vuelve, pero remueven a Figueroa Bunge y lo ponen al Requeijo, que les estaba contando, que va a ser después el fundador del Partido Provincial Rionegro. Entonces, y algo similar sucede en la, bueno, hay también un Barilochazo, está el Rocazo, también un poco más adelante en el tiempo, en el año 72, ¿no? Pero también tiene que ver con un levantamiento, el Rocazo, un levantamiento popular producto de una disputa entre Cipolletti y Roca respecto a dónde va a ir el juzgado provincial. En ese momento lo querían poner en Cipolletti, Frutales. No, que si estoy un poco perdido con las fechas y el 72 realmente ya sería la vuelta del segundo. No, seguimos dentro de la misma dictadura. ¿La dictadura dura? O sea, Hasta- ¿de 5 de golpe hasta el 73 son las elecciones. bueno, por eso. Bueno, entonces, aunque sí, digamos, ya estamos con otro dictador, ¿no? Pero bueno, para no variarme tanto, estamos dentro del contexto de la... Sí, dictadura, lo mismo, buena dictadura. Sí. Pero bueno, Ahí fue 40 años y medio. el Rocazo también es otro, digamos, levantamiento en función de defender los intereses de la ciudad de Roca, bueno, en relación a dónde se ponía el juzgado. Fíjense que esto son todas tensiones que tienen que ver con sectores de poder, si es en todo caso, y fue en realidad de un reclamo legítimo de la población, aunque sí se defiende, en el caso de Salto, al intendente. Entonces, quienes trabajan en estas diferentes pueblas dicen, bueno, si bien hay un levantamiento popular, hay luchas callejeras, hay enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, hay amotinamientos, hay toma de la municipalidad, etcétera, 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 no podemos equiparar estos movimientos, el Cipoletazo, el Rocazo, el Recazo, a el Chocorazo. Porque en todo caso, estas puebladas, la de Cipolletti y la de Roca, no se dan para modificar un orden profundo de la división de la lucha de clases, sino que lo hacen para defender el statu quo. O sea, lo que están haciendo es defender esta construcción política del intendente o defender, en el caso del Rocazo, básicamente el colegio de abogados de Roca. Eso tiene, convocan además a toda esta... Más roca imposible, Sí, igual van a ver que también se trama con otras distintas disputas que hay en el momento también. En Bariloche porque sucede algo similar, digamos, el Requeijo les da hectáreas en la zona de Yao Yao, que son la zona donde está el camping musical. Sí. El camping musical se lo da a una fundación y digamos, tuerce un poco la balanza de quién iba a ser el candidato al intendente, etcétera, y eso genera igual no hay una poblada en el No, nunca lo va a ver, no. Hay una pegatina de papeles denunciando, digamos, lo que está sucediendo. Es más probable que haya una propiedad Y rápidamente se te quedamos práctico, pasaba la con Nino y ahí, eso me acuerdo. En el no. ¿Saqueo el chingo más? No, es un saqueo. No, que 2010. mataron al chico de Foy. Ser que tiene el Diego. Eso, sí, que Hay que más el centro cívico que no. Sí, no, hay una premio del 73, pero tiene que esperar para eso. Bueno, entonces, sí, entra dentro de estas, si se quieren, tensiones de localías de la provincia con la dictadura, porque bueno, también había que salir, digamos, para no desmerecer, había que salir en el contexto de la dictadura y la persecución que había, y la represión, etcétera, hacer lo que sea.
Pero bueno, algunas tienen la dimensión del chocorazo, otras no. Pero para no ser tan claro, Es complicado. y hay otros movimientos así en el resto de la Patagonia, ¿no? O sea, que también se pueden pensar desde estos lugares de, bueno, ¿qué son en realidad? ¿Son levantamientos para cambiar algo radicalmente o para oponerse a la dictadura completamente, como puede pasar en Trelew en el 72, ¿sí? Después de lo que fue la masacre de Trelew? ¿Conocen el hecho? Tengo una consulta de lo del choconazo, ¿de qué deviene? O sea, la lucha, ¿qué logra? ¿Cuáles son los logros de la lucha organizada? Ayer que fueron gérmenes de próximas levantadas y eso, ¿qué es lo, o sea, Básicamente, puede negociar con el gobierno? Logran mejorar las condiciones de trabajo, de tener condiciones de seguridad, sobre todo, que era, en realidad, además no podía, porque, digamos, el chocó, morían, sí, morían muchos, morías o te mutilaban, pasaba, digamos, cualquier tipo de accidente, ahí quedaba, digamos, no había. Después había demandas salariales, también había pedidos de que hubiera asistencia sanitaria dentro de la aldea, o sea, lo que tiene que ver con seguridad de trabajo lo lograron. Después las otras reivindicaciones, de hecho los referentes sindicales en un momento los llevan presos, después tienen todo un ciclo de estar presos, de que los suelten, de ser parte, digamos, de esa lucha y digamos que la burocracia sindical sin tener ningún tipo de poder que antes. Pero sí logran las condiciones de trabajo. Trelew. Y pensando también, antes de meterme más en el contexto de las luchas estudiantiles, Trelew es una marca importante a tener en cuenta, no solo para la Revolución Argentina, sino para este periodo de la dictadura, porque bueno, concretamente lo que sucede es que había una serie de presos políticos reconocidos de distintas organizaciones políticos militares, ¿no? Como pueden ser Montoneros, CEDER, etcétera, como presos políticos dentro de la cárcel de Rawson, y lo que se hace es un intento de fuga, ¿no? Ese intento de fuga, se fugan algunos de los dirigentes que logran salir vía Chile hacia Cuba, ¿no? Apoyados también por el gobierno de Salvador Allende, pero hay una parte de los que se estaban escapando de esa fuga que, digamos, no lo logran. Por distintos motivos, desinteligencias, etcétera, no logran fugarse y pasan a ser, digamos, este es otro hecho importante dentro de la Patagonia, es muy vertiginoso todo este tiempo, ¿no? Porque fíjense que estoy hablando de 2 años y medio de diferencia con el choconazo, y este intento de fuga que se hace, donde se fugan, digamos, algunos de los dirigentes de la cárcel de Rawson, deja en ridículo a la dictadura, y no lo deja en ridículo solamente a nivel patagónico, sino a nivel nacional y a nivel internacional. Televisado. Estos militares, digamos, son el sector de los militares, de los azules, que han ganado, digamos, la disputa hacia adentro de las Fuerzas Armadas de nuestro país, que fueron educados en West Point, en Estados Unidos, que vienen con toda la nueva formación, digamos, en la lucha contra el comunismo que hay a nivel latinoamericano e internacional en general, y una serie de pibes, porque son, digamos, jóvenes, los militantes que se les fugan, los hacen quedar mal, por decirlo de alguna manera, frente a nivel internacional, ¿no? Entonces, lo que sucede concretamente es que, y también acá hay un cambio profundo, digamos, en lo que la dictadura hace en ese momento, que es fusilarlos a los sobrevivientes, los que se intentaron fugar. Los torturan, bueno, sí, por supuesto, pero digo, intentan decir, bueno, trataron de no sé qué. La versión no cierra por ningún lado, y lo que hay es una ejecución además de personas que habían dado testimonio el día anterior o 2 días antes, contando cómo los habían arrinconado, cómo los habían torturado, todo esto, y los fusilan, ¿no? Entonces, por más de que intenten pasar la versión de enfrentamiento, etcétera, no son las personas del país, me parece a mí que se haya creído esa versión, por lo cual también hay un cambio
forma de hacer política, ¿no? Es decir, bueno, ahora cualquier persona que cae presa no sos solamente un preso político, sino que también el poder ejecutivo te puede fusilar. Piensen que los fusilamientos, no, vos ibas ahí. Ahí, Esos fusilamientos fueron clandestinos. Claro. O sea, no hubo. La armonía, ¿cuál? Claro, vos ibas a eso, ¿no? Claro, sí, no, y a las novelas del principio del siglo también, como que hay toda una continuidad en la violencia estatal. Me acuerdo de un trabajo que leí de José del Beglovi, que lo que él dice que es toda una matriz de o sea, no es que, es algo novedoso, no sé, capaz que es un... Sí, es novedoso porque esos fusilamientos van dirigidos a toda la población argentina. O sea, esa escenificación de lo que sucede cuando alguien se sale, digamos, de Un disciplinamiento. Exacto, es una buena palabra. Es un disciplinamiento hacia el conjunto de la sociedad, ¿sí? O sea, vos me estás diciendo los fusilamientos que hubo, sí, hubo fusilamientos antes. O sea, en el 19 en Buenos Aires, en la Forestal, en la Patagonia, en los indígenas. Sí, por supuesto que los hubo, pero no había esa visibilidad de construir, digamos, ese poder de decir, yo te tengo preso, pero también si yo te puedo fusilar, sin ningún tipo de juicio, de ningún tipo de nada. O sea, estás bajo el poder del Estado. Y en un contexto en donde la democracia se supone que era el valor, o sea, nosotros podemos decir que era una dictadura, pero ese era absolutamente el valor que venían a defender los militares también. Venían a restaurar el orden. No, y el hecho de que hay una poblada y están apoyando a los presos políticos, digamos, un pueblo entero apoyando a los que son subversivos, digamos, también hay una cuestión ahí que está haciendo ruido a los militares, me imagino, porque diciendo, están apoyando a los que supuestamente estamos queriendo aislar. Sí, y construir como el enemigo, y como los apátridas, como los que vienen a traer el fin de la sociedad argentina. Entonces, digamos, el movimiento que viene después de esta tragedia, en Trelew, lo que hace es justamente una enorme pueblada que va a tomar, creo que es el teatro, digamos, el teatro español en Trelew, demandándole a la dictadura justicia, ¿no? Y además son perseguidos, son reprimidos, son apresados en las cárceles del Congo. Quería compartirles esa publicación que es muy interesante porque son las fotografías que tomaron los fotógrafos que estaban en el momento, no solamente de lo que fue la masacre de Trelew, sino de toda la movida popular que vino después. Entonces ahí, de vuelta, ¿no? La pregunta es, esto no es justamente una pueblada de Trelew en contra de un poder establecido, o sea, no están tratando de defender ni a un intendente ni a alguna autoridad en particular, sino que van en contra de la dictadura completamente, visibilizando lo que son los crímenes y el pueblo entero, ¿no? O sea, ¿no? ¿De qué sectores sociales provenían? Todos. Pero había vinculación también antes del loco, no sé. Conocí un par de protagonistas y la vinculación que había con el preso político antes, famoso apoderado de una familia, digamos, que traían a la reunión de abogados. Abogados, militantes sociales que todavía existían en Trelew, digamos, y las familias muchas no había como ahora vuelos y eso, no sé, contacto de la visita de fin de semana, eran los vecinos de Trelew, Rawson, ¿no? Y piensen ustedes que Rawson era, digamos, una cárcel de 6 pabellones, en donde 4 de esos 6 pabellones eran todos presos políticos, que habían sido tomados de distintos lugares. Estos tenían mucha visibilidad porque eran dirigentes de las organizaciones a nivel nacional. Pero en todos los otros pabellones había muchos, por ejemplo, presos de la zona del Valle, Lo Negrino, Neuquino, que las familias tenían que viajar a verlos, o sea, para garantizarse que estuvieran bien, para llevarles hasta las cosas mínimas, ¿no? O sea, una muda de ropa, una comida. Tenían que viajar hasta Rawson, el éxito de Rawson, que está en las manos, si no lo tienen presente, y mantenerse como pudieran, sobre todo basados en estas solidaridades que se iban dando con la gente de Trelew y de la región. Rawson y Trelew están pegados para quienes no conocen la zona,
y poder mantenerse ahí para poder ir a visitar a las personas que estaban presas. Pero eso creo que, ¿cuál era la posición contra ellos? O sea, porque militaban en un partido. Claro. ¿Por eso? Sí. Era como en la dictadura. Todos por preso. Estaban todos por preso. También estaba Agustín Dos por preso. Ah, Que él decide no fugarse, me parece. Sí, no no sabía eso. Sí, estaba en el momento de la fuga. Estaba ahí. Ya ayudó a todos, ¿eh? Como ayudó en cierto sentido. No, y pensar como de Camargo, yo fui cuando fue los 50 aniversarios, hace 2 años, Sí. y la ciudad estaba movilizada respecto a eso, a la conmemoración de ese evento fuerte, digamos. Y hubo muchas actividades en lo que es el aeropuerto, que es el antiguo aeropuerto, que es un centro por la memoria ahora, Sí. y tiene el archivo ahí, que es bastante movilizante. Esas fotos son las que están colgadas en el Museo de la Memoria. Yo me quedo con lo que dijo ahí, el tema este de que fue, y esto que decía vos, con la impunidad institucionalizada del fusilamiento, como que, claro, fue televisado y fue, porque lo del 56 fue como más callado, si no estaba el libro de Welsh, no se seguía, como que acá fue, bueno, esta es nuestra postura de levantamiento y Sí. como que esa es la diferencia, creo. Y como fue la dosis sobreviven del fusilamiento. Sí. O sea, no los matan y después como son los testigos vivos de ese evento, Claro. y que después a la vuelta del peronismo van a contar todo eso y después son asesinados por la última dictadura. Sí. O sea, terrible. No, eso, que es la antesala de la dictadura, como Sí. la previa. Por eso no lo marcaba, es un quiebre, ¿no? O sea, después, digamos, como la última dictadura, ninguna de las anteriores logra ese sistema de ese tipo de Estado. Pero este es un punto de quiebre, ¿no? Primero. Y volviendo a la cuestión de la escuela, de vuelta, o sea, lo que es el Treguazo, o sea, lo que sucede después de los fusilamientos en toda esta movilización popular, bueno, también tiene otras características diferentes a las que puede tener el Cipoletazo o el Rocazo, ¿no? Entonces ahí la pregunta es cómo los leemos, cómo entendemos estas movilizaciones populares. De vuelta, todas tienen rasgos parecidos, pero porque lo rascan es otra cosa diferente. Sí. Bien, yendo al movimiento estudiantil, que voy ahora de vuelta para la Patagonia. El otro día en la clase abierta que di, sí, Cristina, no te vi, ¿eh? Gracias a los que vinieron el otro día. Pasaron Bueno, voy a tratar de entrar no por el texto de Chenique, y de Shellon, de José Chenique, sino más bien por el de Pérez Pertino, para todo lo que es la movilización, pero volviendo a la pregunta que vos hiciste, ¿por qué me miraste rápido? ¿Otro texto? Sí. Pero que no tiene que ver con el movimiento estudiantil puntualmente, sino con la organización de la regional séptima de la JP, la Juventud Peronista. Yo lo vi. Me parece que está en la clase siguiente. Sí. Bueno, sí, perdón, yo creo que por ahí se marearon un poco con el paro de la semana pasada. En Neuquén se había fundado la Universidad de Neuquén, que era una universidad provincial, pero que, digamos, rápidamente los estudiantes empiezan a pelear porque esa universidad se construya como una universidad nacional. No solamente del Neuquén, sino de la región Comahue. Fíjense qué loco que retome esa idea regional del Comahue, ¿no? Donde además tiene símbolos construidos en Comahue que son inventados. El indio Comahue. El indio Comahue. ¿Saben qué es el indio Comahue? No, buen lugar, pero no te El indio Comahue es una estatua que hay en la entrada de Villa Regina, sí. que es arriba del valle, que es una estatua gigantesca de un indio, de un grupo de Villa Regina, gracias. Porque vos sos de Villa Regina, ¿no, Anto? Y yo tengo una mezcla, viví en Allen, pero después estudié en Regina y ahora estoy en Roca, así que acá bien valletano. Bien. Bueno, ¿de qué grupo étnico es el indio Comahue? O sea, porque ni a Casaminera se le ocurrió el indio Comahue. Claramente la construcción que hace la dictadura de la Revolución Argentina
para construir nuevos símbolos que identifiquen a esta región que se está construyendo, que es la del Comahue. En Regina está lo del Indio Comahue y después está la supuesta cueva de Bailoreta. Bereza. Claro, un lugar que en teoría ahí estuvo él oculto mucho tiempo, entonces son como si vas a Regina tenés que ir a esos dos lugares, subir a ver el Indio y tenés que ir a la cueva de Loreto, que es donde estuvo refugiado, digamos, escondido. ¿Bailoreto? Parece que Bailoreto. Sí, Bailoreto. Bueno, es un Cambalache divino. Capaz que luchó Para escribir que más o menos es el conjunto de significantes. Bueno, en fin. Entonces, volviendo a lo de la universidad, hay la lucha por construir esa universidad nacional, que además es acompañada desde el MPN, porque básicamente no podía sostener económicamente la existencia de una universidad provincial, ¿sí? O sea, necesitaban el apoyo nacional para poder sostener esa universidad. Sin embargo, en esa construcción que busca, digamos, acaparar la región también, porque, bueno, Río Negro tenía esa promesa no resuelta de la Universidad de Río Negro, pero sí tenía institutos de formación que había en la zona atlántica, acá en Bariloche, y no sé si había alguno en el valle, pero eran institutos terciarios, ¿no? Más técnicos de formación. La idea era incluir eso, del magisterio, sí. Acá en Bariloche está, ¿no? Sí, hay un instituto de formación acá. ¿Qué está ahora? El curso, Ahora es el curso. No, soy el hermano. Pues, 70. Sí, pero no en el momento, yo estoy ahora en la mediados de la década del 60. Sí, cuando se empieza a discutir la idea de armar una universidad nacional, que era del Comahue, que se termina fundando en el 72, la Universidad Nacional del Comahue. Entonces, en un principio les decía, esa lucha venía acompañada desde el poder provincial, básicamente no podían sostener la universidad, y desde los estudiantes que buscaban hacer crecer esa universidad. Pero en esa propuesta estudiantil se colaban otras ideas que empiezan a tener cada vez más fuerza, que tenían que ver con qué tipo de universidad se quiere para la región. En ese contexto, los estudiantes se van dando distintas estrategias de lucha. Bueno, participan del choconazo, eso hace que los sectores que venían sobre todo de la línea más del Saltas y más vinculados a la explotación petrolera, ¿sí? a esa rama, digamos, de la Universidad de Neuquén, empiezan con una serie de estrategias de lucha, como por ejemplo la toma de la sede de la universidad, el empapelamiento del tren que pasaba por Neuquén para visibilizar, digamos, las demandas estudiantiles, y una de las estrategias que se da, que cobra mucha visibilidad, es lo que se conoce como el espaldazo al dictador Levinson, ¿no? Que en ese momento, en el contexto del reclamo por la construcción de la Universidad Nacional, estaba haciendo la huelga de hambre en la zona de las escalinatas de la catedral en Neuquén, y como no se sabe que esa es una zona céntrica de Neuquén. Pasa la comitiva del presidente y se baja a hablar con los estudiantes, tipo paternalista, ¿no? ¿Qué pasa? ¿no? A ver qué pacto, a hablar con los estudiantes que estaban ahí en huelga de hambre y manifestándose, y lo que hacen los estudiantes es darle la espalda. No le dan bola. Entonces, a partir de eso, es una publicación, una organización que además la Universidad de Neuquén no permitía los centros de estudiantes. O sea que estas organizaciones estudiantiles eran, digamos, a cara de perro también con la universidad creada por el MPN. Sí. Entonces, a partir de ahí empieza para este autor, para José Echenique, las luchas estudiantiles y la organización del movimiento estudiantil, que va a tener un ciclo de formación, apogeo y digamos, declinación en el año 75, ¿no? Es decir, fíjense que en pocos años, del 70 al 75, y se nos acortaría al 72 al 73, van a ser como los años de mayor movilización estudiantil. Que, digamos, por un lado empiezan los grupos de lectura, la organización de centros de estudiantes en las distintas sedes, con la lucha de fondo de lograr la Universidad Nacional.
se logra la Universidad Nacional en el año 1972 y la discusión que se venía arrastrando de fondo era qué tipo de universidad se quiere crear. Entonces, la disputa era, y es una disputa que en cierta forma sigue vigente, ¿no? O sea, no sé si en las luchas estudiantiles, pero sí por lo menos en la discusión de los armados de las universidades en sí. Como digo, por lo menos con la experiencia de la Real. Que era construir una universidad regional que respondiera a las necesidades económicas de formación de mano de obra para la región, o sea, fundamentalmente ligado a todas las explotaciones petroleras, las hidroeléctricas, la silvicultura, etcétera, y la construcción de una universidad popular, en donde la universidad no respondiera solamente a las demandas de la mano de obra o la formación técnica concreta que se necesitaba, sino que respondiera a las necesidades de una sociedad general. O sea, a todo lo que vemos en la vida, básicamente. O sea, entre los migrantes, ya digo, vamos a la movilización y el crecimiento de los lugares se gasta mal, para todos. Las necesidades de salud, las necesidades sociales, todas las necesidades que pudiera tener a nivel popular. Y que fuera, al ser una universidad nacional, también tuviera intervención en esas posibilidades. No solamente desde el lugar, porque también había como una cosa rara igual dentro de lo que es la construcción del MPL, que eso es lo que describen quienes relatan, digamos, José Echenique fundamentalmente, había como una cosa de élite un poco, ¿no? O sea, el que podía llegar a la universidad era el que tenía las posibilidades económicas, el capital cultural, el apoyo familiar, etcétera, para llegar a la universidad y hacer su carrera en tiempo y forma y después destacarse en la región económica y políticamente. En cambio, en esta lectura de una universidad popular, lo que se buscaba era cosas concretas, como por ejemplo que no hubiera examen de ingreso, que no hubiera cobro de ningún tipo de arancel de nada para los estudiantes, sino que al contrario, digamos, que la universidad diera cursos de ingresos que fueran progresivos, que permitieran que el que llegó de casualidad a la puerta permaneciera dentro de la institución y de a poco se fuera formando para poder acceder a múltiples carreras, no solamente para ser mano de obra calificada, ¿no? Y también, al revés, tener programas de educación que no se resolvieran solamente dentro de la universidad, sino que tuvieran salida al territorio. O sea, que pudieran conocerse, vincularse con las comunidades y las dificultades que ellas tenían. Esa disputa es una disputa que va a estallar en el año 72 cuando se logra la Universidad Nacional del Comahue, básicamente o sea, se cristaliza en una disputa por el rectorado, ¿no? O sea, ¿quién se va a quedar con el rectorado de la universidad? El MPN se imagina que había puesto todo lo que podía, no sé un poco cómo funciona, todo lo que podía para garantizar la continuidad de los rectores que fueran del partido, ¿no? Del palo de ellos. Y las organizaciones estudiantiles y ciertos sectores de docentes también van a ir peleando para el ingreso de rectores que estuvieran más vinculados a esta construcción de la universidad para el pueblo, ¿no? O popular. Esto va a ser una disputa para su partido y que piensen que en ese mismo momento, digamos, de ese tipo de debate, estos debates aparte de cómo se llevan adelante en asambleas universitarias, ¿no? Asambleas que al principio reunían poca gente, pero que con el paso del tiempo, o sea, con el logro de haber generado la Universidad Nacional, empezaron a ser masivas. O sea, realmente había un involucramiento, digamos, de esa comunidad universitaria en qué era lo que se iba a hacer. Entonces, el año 73, con el regreso de la democracia, con la posibilidad de que el peronismo entre dentro de las elecciones, con la expansión también de la militancia de las organizaciones de distinto tipo, ¿sí? De distintos partidos políticos y fundamentalmente con la introducción, como dice Pérez Cartillo, de la juventud peronista en los ámbitos universitarios, estas movilizaciones estudiantiles van a ser cada vez más pasivas y van a lograr el rectorado, ¿no? O sea, el rectorado que termina, se me están yendo los nombres de pila de las personas, que era
Domecq era un dirigente estudiantil que en realidad venía del socialismo, pero que dentro de lo que son las distintas líneas del peronismo también cuadraba, digamos, dentro de un peronismo, si se quiere, más de izquierda o más revolucionario, y van a lograr que esta persona sea designada como rector. Lo que sucede del año 73 para adelante, o sea, todo esos pocos meses, pero que es un periodo en realidad de mucha actividad política para la universidad, y también digo pensando en el otro texto que tiene para leer, el de la juventud peronista, es un momento de militancia y de expansión, digamos, de las propuestas que hay, que surgen dentro de las universidades o surgen dentro de las organizaciones, de enorme participación e intervención en la sociedad, ¿no? Pienso, por ejemplo, en lo que fue la campaña de alfabetización que lleva adelante el Estado Nacional, pero que se canaliza, ya con, digamos, un campo de poder, se canaliza a través de la universidad, en este caso, y de la línea de extensión de la universidad. La institución universitaria empieza a ser algo fundamental y novedoso también en las universidades, ¿no? Pero quiero un documental sobre el centenario, colonia centenario. Sí, decíamos algo de eso. Es muy bueno, de que te muestra todo, de que van a campo, qué campo era el que... ¿Qué tiene pedagogía? ¿Ceci? No sé si Está, se vos lo pusiste en el campus. ¿Cómo? No son mis manos, no son mis ideas. Exacto. Sí, ese documental está, bueno, les cuento un poco de qué se trata. Está buenísimo porque, mira, voy a la campaña de alfabetización. La campaña de alfabetización es un proyecto que tiene Dayana como ministro de Educación en ese momento y que trae para motorizar la campaña de alfabetización a Paulo Freire. Ubican, aquí, docentes, ubican a Paulo Freire. Bueno, con toda la idea de la teoría de la liberación por detrás, digamos, con la forma de construir desde los conocimientos que las personas tienen y no desde esa cosa doctrinaria que había en la educación formal habitual. Entonces, ese documental se produce en realidad porque Jorge Prelorán, quienes les gusta el cine saben de quién estoy hablando, son cinéfilos. Sí. Jorge Prelorán, ¿lo ubicas? Sí, es como el padre del etnodocumental de nuestro país, ¿sí? O sea, es el que hace todo el viaje en la década del 60 al interior, por los ramales de los trenes que se cierran, registrando lo que fueron los pueblos que se quedaron sin tren y todo el cambio que eso significa. Bueno, es un tipo muy capo en la construcción del nuevo documental. Viene de la región del Centenario, también dentro de estas movidas que hacían a nivel nacional, y le deja al director de la escuela del Centenario una cámara. El tipo no sabía ni cómo usarlo, más o menos la cámara, no importa, le dice, vos registrás lo que están haciendo acá, seguro que es interesante. Y lo que está pasando en ese momento, en el 73, es la campaña de alfabetización. Entonces va registrando cómo la campaña de alfabetización está destinada a personas adultas, ¿sí? Entonces, de todo el pueblo del Centenario, que en su gran mayoría eran analfabetos. Van registrando cómo se enseñan a la bien escribir a partir de las palabras clave, ¿no? Donde el mate, por ejemplo, es el disparador, porque el mate, digamos, logra no solamente mostrar los vínculos sociales, la palabra no condensa toda la idea de los vínculos sociales que se generan en torno al mate, sino también las diferencias de con quién toma mate y con quién no toma mate, ¿no? Entonces, son esas palabras disparadoras de toda esta construcción, y ese registro queda de años en esos rollos, digamos. Nunca nadie, con todo lo que estaba pasando, con la dictadura, con todo eso, esos rollos quedan ahí, nunca nadie más los vio, hasta el año 2003, que lo recuperan los documentalistas. Bueno, por ahí empezaron a motivar la película de las empresas. En el 2003 lo que hacen es ir, digitalizar todo ese material y volver al Centenario a buscar a las personas que aparecen en ese momento aprendiendo a leer y escribir, y los entrevistan, ¿no? Y lo que hacen es, bueno, construir ese documental contando lo que fue la campaña de alfabetización. Pero además
de la campaña de alfabetización, este tipo de acciones venían acompañadas, ya les digo, se operativizaba desde la universidad, desde la extensión universitaria, y las campañas iban, se metían, digamos, al interior del territorio que se desconocía también en cierto punto, o sea, eran las comunidades que estaban bastante cargadas, no eran, digamos, los pueblos de Cipoletti, Roca y esos que sí estaban más en el candelero de la política provincial. Iban y registraban también cuáles eran las necesidades concretas que tenían, yo qué sé, construcción de zanjas, llevar con bombas de agua para que la gente tuviera agua en sus casas, o sea, necesidades concretas en las cuales empezaba a haber intervención por parte de militantes de la juventud peronista, por un lado, y también de estudiantes de la extensión universitaria, que en algunos casos es la misma persona, digamos, y en otras no necesariamente. O sea, el movimiento estudiantil tiene todo un perfil propio, con reclamos que tienen que ver con la universidad, en gran parte era de la izquierda o del peronismo, o sea, que también militaban en estas distintas organizaciones que empezaban también a capturar la escena a nivel juventudes, diría, ¿no? ¿Qué? Pues sí, ya se ha preguntado. Entonces, el año 73 es clave, digamos, para estas organizaciones políticas por la cantidad de posibilidades de cosas que tienen para hacer, ¿no? Ya sea a través de la universidad. Y fíjense que hay algo interesante también en la universidad, que es que, si bien los estudiantes podían estar organizados en las distintas orgas que había, no sé, en PRT, en montoneros, en la juventud peronista, lo que militaran, al mismo tiempo, esas organizaciones no dependían de los partidos a nivel provincial. Entonces, si bien el peronismo a nivel provincial tenía un gobierno peronista, ¿no? El de Mario Franco, por ejemplo, era el peronismo de derecha, los estudiantes de la universidad, digamos, lo que Mario Franco resolviera, no tenía por qué necesariamente militar lo que podían hacer, ¿no? O sea, estaba ese verticalismo del partido provincial, que tenía sus propias juventudes, y que de hecho lo que va a empezar a pasar son confrontaciones hacia dentro de estas distintas organizaciones. Pero lo que en realidad quiero enfatizar es este nivel de acción que podían tener desde la universidad, que no estaba asentado a la doctrina del partido a nivel provincial. Ni al peronismo, ni al MPL, si quieren ustedes, sino que podían moverse atravesando, ¿no? estos puntos y estos territorios. Y bueno, va a ser uno de los factores de confrontación. Pero yendo a lo que es la organización de la regional séptima del peronismo, la juventud peronista se organiza en esta regional, a partir que la regional séptima ahora actúa la Patagonia. O sea, el texto que ustedes tienen para leer está, si lo leyeron, está reconstruido en función de relatos orales, algunos materiales de archivo, pero sobre todo de la región del Valle Neonegrino, Neuquén y algo acá en Bariloche, que más tiene que ver con los exilios internos, digamos, de cómo la gente fue disparada en distintos momentos que por moverse de ese territorio, ¿no? Digo esto porque no hay una reconstrucción a nivel patagónico, por ejemplo, de esta organización. O sea, había en las distintas ciudades y los puntos de referencia, porque, por ejemplo, la Universidad del Sur, la Universidad de Bahía Blanca, dependía de la Universidad del Sur los institutos que había en Río Gallegos o el Comodoro Rivadavia, y había también, obviamente, organizaciones estudiantiles, movimientos y militantes de la regional séptima de la juventud peronista, pero no están registrados en estos textos, ¿no? Lo que les quiero decir es un trabajo inconcluso todavía, es como en progreso, nos permite leer periodos, conocer acciones y entender también cómo se instrumenta la represión por parte del Estado, ¿no? O sea, ¿por qué el foco de la voy a salto un poco temporalmente, pero por qué la represión va a ser hacia estudiantes, sector de salud, fundamentalmente, y dentro de los estudiantes hacia algunos grupos en particular, ¿no? No me refiero a grupos políticos, ¿no? Si son peronistas, lo que son, o son del PRT, o que son, sino a los que militan en determinados lugares en particular, ¿no? Porque, por ejemplo,
lo que describe Pérez Pertino es que el texto, si les interesa completo, se los puedo pasar, ustedes creo que leen un solo capítulo, yo tengo la tesis de él. Lo que narra es que la estrategia de la juventud peronista en este periodo, 72-73, está dividida en tres partes. Una es la militancia universitaria, ¿sí? Y la militancia no solo hacia dentro de la universidad, de los temas de la universidad, sino fundamentalmente hacia lo que la universidad, vínculo con las comunidades, puede generar, ¿no? Por eso lo de la campaña, etc. La otra línea que tienen es una línea vinculada a lo barrial, o sea, a poder intervenir en los distintos barrios de las ciudades. Y barrios que se están construyendo, ¿no? Que están en el proceso de que, lamentablemente, tienen sectores de trabajadores o sectores, si se quiere, migrantes de las zonas rurales, porque la década del 60 también fue una década muy marcada por desalojos y expulsiones de las zonas rurales. Yo les mencionaba al principio de la clase lo de Cusame, pero todo el interior rural hay una serie de expulsiones de comunidades indígenas y también de pequeños productores que van a ir a formar parte de los sectores populares, pobres, de los barrios altos, etcétera, de las distintas ciudades patagónicas y de mano de obra barata, digamos, en las distintas ciudades y pueblos de crecimiento económico. Entonces, la intervención barrial es otra clave de la estrategia de la juventud peronista, y la otra es la que está vinculada al trabajo, o sea, formar parte e interceder en lo que son las organizaciones de trabajadores, desligándose y criticando a la burocracia sindical, que sobre todo dentro del peronismo del 73-74, lejos de desarticularse, lo que hace es solidificarse, ¿no? O sea, de ahí la otra vez hablábamos de los traidores, bueno, o sea, una de las esperanzas que había era que cuando volviera Perón se iba a terminar, digamos, con toda esa construcción sindical, etcétera, etcétera. Perón lo que hace es fortalecer, digamos, todas estas líneas de burocracia sindical. Entonces, la oposición de la izquierda, del movimiento, y sobre todo la juventud, acá hay algo generacional, ¿sí? Acá hay un corte generacional importante, donde son realmente las juventudes los que vienen a empujar y a traer otras ideas, y a pelear, si se quiere, por lo que idealmente construyeron como el peronismo. Mientras Perón estaba exiliado, era todo el mundo peronista y estaba todo bien. Porque total, digamos, estaba más acá de Perón, más allá de Perón, pero bueno, Perón todavía no estaba acá como para resolver nada. Entonces, Mandón era peronista, yo qué sé, o sea, el peronismo era Firmenich era peronista. Claro, o sea, había una diversidad de peronismos que no pasaba nada. Cuando Perón vuelve y tiene que tomar decisiones sobre quiénes son los verdaderos peronistas y hacia dónde se va a conducir el gobierno, es en un contexto de conflictivo a nivel de crisis económica, y donde lo que se solidifica es la idea de un pacto social. El pacto social deja, digamos, esa idea del peronismo más clásico de favorecer a los trabajadores, y lo que se busca es una negociación entre empresarios y trabajadores. Y ese pacto social, por eso, abrocha las burocracias sindicales para garantizar, digamos, un orden y una continuidad en los ámbitos de trabajo. Conozco a la nieta de Vergelma. ¿De quién? De Vergelma. Ah, mira, ¿que vive por acá? Sí. Mire, ahí podría pensar a alguien interesado. Me imaginé que bien vive en el bolsón, ¿no? Sí, en el bolsón. Bueno, entonces, uno de los ámbitos de militancia es el ámbito laboral. Y acá, digamos, en la región del Valle y en la zona atlántica del Río Negro, si bien tienen, digamos, entrada en distintos ámbitos laborales, ¿no? Que tiene que ver con la fruticultura, con los trabajadores de la construcción, con los trabajadores de ámbitos estatales, con distintas instancias, la clave, o sea, lo que más fortaleza le va a dar, lo que más potencia le va a dar a la juventud peronista, es el ingreso en la zona minera de Sierra Grande, en Pasán, ¿no? Que en ese momento, en Río Negro,
parece que el peronismo había llegado a muchos lugares, pero a los trabajadores de Sierra Grande no había llegado ni un poco, porque si leen, digamos, la descripción de lo que eran las condiciones de trabajo en pasar, eran las mañanas hace poco, trabajaban todo el día de la semana, bajo condiciones de explotación tremendas, con sueldos de miseria y de vuelta, ¿no? O sea, como pasa en estas regiones, todo el pueblo depende de la mina del pasar, o sea, porque son esos salarios, son esos trabajadores, son ellos los que motorizan todo lo demás. Pues el Estado se pone escuela, pone postas sanitarias, pone lo que sea, tiene que ver con ese grupo social que está vinculado a la explotación minera. Entonces, esa huelga es una huelga que, digamos, de vuelta, ¿no? Por la condición de trabajo, etcétera, etcétera, se coloca a nivel nacional, se visibiliza, se critica a la burocracia sindical, pero además aparece como parte de esa estrategia de la organización de la huelga la militancia de la juventud peronista dentro de esa gran huelga. Y por otro lado, digamos, la huelga de los mineros de pasar no era tampoco algo que rápidamente se pudiera ni sofocar ni reprimir, porque los mineros lo que hacen es distribuir dinamita por toda la región y amenazan que si entran las fuerzas de seguridad, pues toda la región, ¿no? Exactamente, digo, las estrategias de lucha de cada trabajador también tienen distintas. Caballo salvaje no hace mención a eso, ¿no? Ay, esa película de hace 250.000 años, no me podría acordar. Pero hace mención en un momento a un levantamiento, pero no sé si es justo de la misma. Pero me acuerdo de la dinamita, por eso. No, de la dinamita, otra cantidad de Colubi, más vieja de la salvaje. Se corta la lengua. Ahora. De la cerca de lengua, sí. ¡Ay, sí! Yo la vi esa, pero no me acuerdo de ese día. Plata dulce. No, la otra. Tiempo de revancha. Eso, bien. Tiempo de revancha. Ahí está. Muy bien. Sí. Pero ¿por qué esa película? Por la dinamita. Y debe ser un juicio, o sea, quiere estimar a la empresa. Sí. Nada, si por un accidente se queda mudo, entonces la sostiene hasta el final, le ofrecen una negociación y el chabón va más allá, quería llegar al juicio. Sí, y al final gana el juicio, bueno, se corta la lengua como para. Bueno, a ver, no voy a hablar nunca más. Bueno, ya les contaron el final de la película. O sea, la que había visto cuando era chica, después la vi ahora y buenísima. Sí, son buenas películas, Sí. son una trilogía. Sí. Hay episodios de programación de bombas en el momento Sí, 23. pero por parte de la juventud peronista. No nunca reivindicado en todo plano, digamos, pero sí, hay episodios en Vietnam. Bueno, las bombas que le ponen a Ariel Azuad en la casa, digamos que era un abogado laboralista de la tendencia, digamos, de la juventud peronista, las que le ponen a los médicos, a los médicos que formaban parte del plan de salud, etcétera, fueron toda la policía de Río Negro. O sea, porque digamos, está armado hasta quién traen para manejarlo, porque uno dice, bueno, pusieron bombas, y van a parar. O sea, no todo el mundo sabe poner bombas, ¿no? O sea, Patricia Bullrich sabe armar una molotov, pero la dinamita, digamos, que Y lo hacían pasar porque no eran ellos, ¿no? O sea, en ese momento, no. Eso forma parte de la acción de la AAA. Estas bombas que estoy refiriendo yo, no sé si vos estabas refiriendo. Sí, pero que no las reivindican, nadie dice de que son fuma nosotros, pero en el momento que daba ese ruido, digamos, esto hablamos de las bombas, había mucho ruido. Entonces, Sí. Bueno, lo que pasa es que, digamos, bueno, todo este periodo, digamos, del 73, es un momento de ebullición, de construcción social, de pensar, digamos, otra posibilidad de vida política, de derechos, etcétera. La realidad es que dura bastante tiempo. O sea, dura hasta el 73, con toda la seguridad, ¿no? Porque en esta región, por lo menos ya desde de la valiente, como dice el autor, desde enero del 74 en adelante, ya las condiciones empiezan a cambiar bastante. En principio, por las internas del propio peronismo, ¿no? O sea, acá hay una confrontación muy clara entre la juventud peronista, de la regional séptima, digamos, y toda la construcción y movimiento que tienen, y lo que en ese momento
que es la juventud peronista de la derecha y de los gobiernos, en particular provincial. JPRA, JPRA, ¿sí? Juventud Peronista de la República Argentina. Y también, digamos, si uno va siguiendo lo que es el contexto nacional, sabemos que Perón empieza cada vez a distanciarse cada vez más de lo que es la sí, de hecho. De hecho, sí, y bueno, que a Perón le diagnostican que está enfermo, sí, y López Rega sale a decir, para que no hablamos, lo copiaron, que era el faraco. ¿Qué personaje sí? No, el personaje. Buscarlo. Sí. Sí, o sea, a partir del 74 en adelante empieza cada vez peor ese vínculo, o sea, de hecho ya en el 72, en el Rocazo ya hubo un enfrentamiento donde miembros del PPR mataron a 2 pibes, digamos, peronistas, y bueno, es como que ya se empieza a caldear cada vez más la... ¿Qué dice? Acá lo encontré. Dice que, bueno, 11 de enero, Tayana, que el médico de Perón, expone con crudeza el cuadro clínico de Perón, que era letal a mediano plazo. López Rega interrumpe para decir: el faraón ya está muerto, quiere volver a ya no existe, está muerto, está vacío, yo le pongo poco a poco las ideas necesarias, pero lo alimento. O sea, hablamos de la locura de ahora, bueno, pero él es cierto. López Rega había dicho que lo había revivido, que ese Perón ya estaba muerto, que él lo había revivido y que era como otro Perón. ¡Qué miedo! ¡Qué ganar Vader! Sí, ¿Qué onda? Bueno. Y después dijo como no se preocupen, como que si se muere yo lo revivo de nuevo. Era espiritista. Pero la realidad es que ya, digamos, a nivel nacional ya se venía tensionando todo, ¿no? Con el asesinato de Rucci, o sea, eso ya había sido una acción de Montoneros que no lo había tomado como personal, digamos, en esa disputa de construcción dentro del peronismo, y desde enero del 74 en adelante la cosa se pone cada vez más áspera. Fíjense ustedes, la misma organización de la juventud peronista, con esta construcción verticalista y centrada en Buenos Aires, también empieza a bajar una serie de directivas que para quienes estaban militando a nivel regional eran difícilmente explicables, no para sus militantes. Claro, Mamotreto no lo entendían para nada, no lo entendían, digamos, qué significaba, qué iba, digamos, esta doctrina, ¿no? Y además, la decisión que se hace el 1 de mayo, cuando Perón echa a los montoneros de la plaza, según como lo quieran ver, esa decisión en ese momento también parte aguas hacia adentro de esta organización que venía creciendo. Porque una cosa, digamos, era el peronismo con Perón y otra era sin Perón, digamos, o sea, qué clase de movimiento era en la izquierda del peronismo. Sí, Perón los estaba echando. Y no, y la mataron a Rucci, o sea. Claro, ese es otro momento previo, ¿no? Pero fíjense, les leo un testimonio del 1 de mayo. Lo saco del texto de Pérez Pertini, ¿no? De las entrevistas que él hace. Dice: en el 74 empezamos a perder fuerza, señala Carlos. La JP Lealtad no se llevó tanta gente nuestra, pero se llevó representatividad popular. Si bien nosotros mantuvimos el 90% de los cuadros, la representatividad de la JP regional empezó a perder muy rápidamente. Lo interesante de esta época era la velocidad de los acontecimientos. Cada día pasaban miles de cosas, era una velocidad tremenda. De golpe nos dimos cuenta que no éramos menos militantes, sino que representábamos mucho menos. ¿Sí? Eso fue lo peor. Nosotros creíamos que representábamos a la gente, que teníamos atrás esa gente, y esa gente se sentía representada por Perón. O sea, fíjense también como esto es generacional, ¿no? O sea, la juventud sigue una línea y nosotros son leales a Perón.
Mientras estuvimos en la tropa de Perón, la gente estuvo. Cuando nos corrimos, quedamos solos. Nos pasaba que la estructura de colaboradores fue desapareciendo y los compañeros quedaban cada vez más solos y a la vista, porque la representatividad la tenía Perón. Nosotros la tuvimos, nos la ganamos con militancia, pero siempre estábamos dentro del paraguas general. El día que se corrieron, perdieron todas esas solidaridades, ¿no? Ahora, frente a esta pérdida de solidaridades, que además implica hacia dentro de la organización el trasladar referentes, ¿no?, a otros lugares, o que vinieran referentes que nadie los nada, y de vuelta, son nuevos pueblos, ¿no?, ciudades donde la gente se conoce, donde las trayectorias a veces tienen que ver con que sea hijo de fulano, que sea un gran militante o un gran orador, ¿no? Entonces, frente a esa pérdida que sufren ahí, lo peor que se le pudo haber ocurrido a esta organización es el paso a la clandestinidad. ¿Cómo Corcho hacerla pasar a la clandestinidad en estos pueblos? Claro. O sea, si hoy no puede pasar a la clandestinidad, imagínense en el 74 que eran, no, no se conocían. Y te conocían porque vos eras el hijo de alguien, el hermano de no sé quién, que estudiaba no sé qué, que vino no sé qué momento. Entonces, esa idea del paso a la clandestinidad solo se le puede ocurrir a los porteños, digamos. Total, sí. Y entonces, les leo otro testimonio de ese momento, ¿no?, el del paso a la clandestinidad. Y ojo que seguimos en el año 74, ¿Qué les quiero mostrar? Y con esto me gustaría que nos quedemos para pensar la clase que viene, que es cuando ya se instala el golpe de Estado. ¿Cuán desarticulado estaba todo el movimiento ya en el año 74 y con la acción, por un lado, por dos cosas, por las internas que había dentro del mismo peronismo, que no era el mismo movimiento, insisto, pero era algo así, mayoritario, y por otro lado, frente a la acción represiva que empieza a desplegar la AAA. La AAA acá, para el 75, se comió todas las organizaciones. Desarticuló todo esto que se estaba construyendo, que campaña de alfabetización, que el plan de salud, ahora igual primero. ¿Acá en la región? En el norte de la Patagonia. Sí. Les leo este testimonio. Dice, en relación al paso de la clandestinidad: nos pasa la bahía, y eso era una masacre. Nosotros no podíamos salir a militar porque el que salía perdía como en la guerra. Encima nos viene la orden de proletarizarnos. Nosotros, eso nos viene la orden, que es lo que bajaba la diligencia de la JP. Nosotros en Bahía no podíamos salir de las casas, estábamos encerrados. ¿Qué estábamos haciendo? Yo era conducción y llega el dato que lo habían mandado con arresto, de ni me acuerdo por qué, porque también había toda una represión hacia adentro de la fila, ¿no? O sea, con qué tenía que cumplir y de cómo. Todo muy militar. Sí, muy militarizado y también muy moral, ¿no? Respecto a qué había que hacer y lo habían mandado este dato con arresto, no me acuerdo por qué. ¿Y quién lo tenía que atender? Yo. Entonces, yo iba a charlar con ellos y yo quería mantener mi rol de estar en la conducción de la organización político-militar. Y ellos me decían lo mismo: va a ser una masacre. Hasta que un día les digo yo: pienso lo mismo que ustedes. Esta retirada estratégica nos va a hacer mierda a todos. Acá la retirada estratégica tiene que ser a los lugares de inserción de los compañeros. En la misma línea, Tato plantea que si hubiéramos hecho una evaluación correcta, no hubiéramos nunca pasado a la clandestinidad, especialmente en aquellos lugares o comunidades chicas, porque antes de ser un militante, vos sos un vecino, sos un hijo del vecino, sos un hijo de la ciudad. Ponete que tuvieras vecinos canas, pero no te iban a secuestrar, nos iban a desaparecer, pero no te iban a secuestrar. Yo lo viví acá en Yerma, cuando tiene la tierra de la minería. Salió todo el mundo a defenderme. Yo había cuestionado la decisión porque pensaba que solo tenían que ocultarse los compañeros más jugados y que había que cuidarse, pero seguir el público para que nos cuidara la gente, los vecinos, los compañeros. ¿No? Entonces, frente a estas decisiones tan poco felices, digamos, de la misma organización, que además empieza ya, digamos, si tenían que esconderse, si tenían o caían presos o lo que fuera, ya toda esa otra movida que les hablé hace 10 minutos atrás quedaba totalmente desactivada. Y además, los militantes quedaban solos. Frente a esto, empieza a operar también la AAA.
digamos, fundamentalmente operativizado por infiltrados y con las policías provinciales. Y acá es donde también empiezan ciertos ruidos con cómo funcionan los gobiernos peronistas, ¿no? Porque toda la Patagonia tenía gobierno peronista. Patricia no sería una infiltrada de David. Acá no estaba por lo menos. Pero no en la Patagonia, digo. Me quedé pensando cuando dijiste infiltrados, sociedad. La verdad no le conozco tanto la trayectoria de ella, no me estaría bien. No está comprobado, pero es. No es como es. Cuadra bastante la idea. De hecho, yo ya la escuché más de una vez, esa idea de que en realidad ella. Topo. Sí, mira. Un libro de Ricardo, el periodista Ricardo Rosa, que era algo así como parecido, que se policial y él dice que no es infiltrado porque era así. Tampoco era una militante, era un cuadro, era un militante de base. Sí, pero sí que tenía contacto, tenía una familia patricia. Pero no sé si infiltrada, sí que era bastante. Se vendía sí. Bueno. Se produjeron la triple A, siempre dicen, por lo que tengo entendido, la triple A la formó López Rega, como que Perón no tenía nada que ver. Y a mí me suena raro, como. Claro. No, o sea, si leíste el texto de perspectiva, bueno, cuando la ley es lo que va haciendo es trazando cronológicamente, o sea, va como muy en esta vertiginosidad que describen sus entrevistados, va describiendo cómo se van sucediendo los hechos y cómo se va tensionando la relación con Perón, fundamentalmente, y, digamos, cómo se va rompiendo toda esa relación hasta el punto que, bueno, la cosecha de la plaza ya todo lo que y ahí está esa bajada de línea de hay que conceder a todo este sector díscolo revolucionario de izquierda que entiende por el peronismo algo que el propio Perón estaba entendiendo. Es rarísimo porque cuando fue el primer intento, cuando él decide no fusilar, digamos, ahí el pacifista de repente se volvió un. Bueno, pero una cosa es tener una fuerza para policial y otra cosa es fusilar gente a la gente. Sí, esa discusión entonces se traslada hacia las provincias. Porque, por ejemplo, acá está la discusión respecto de Mario Franco, ¿no? Mario Franco, fíjense, este es el plan trienal de gobierno de Río Negro, con el primer gobierno electo, digamos, y es un gobierno peronista, que es el de Mario Franco. Este plan trienal es para Río Negro, pero prácticamente uno podría encontrar las réplicas en todo el resto de las provincias patagónicas. O sea, fundamentalmente son planes de salud, educación y vivienda. O sea, la intervención que se hace desde los gobiernos peronistas es impactar desde esos tres lugares, ¿no? Más allá después de las diferencias económicas que puede haber en las distintas regiones. Todos los gobiernos peronistas en ese momento tienen esta política, ¿no? Esta idea del plan trienal. Para esto había que traer, por ejemplo, toda la politización de médicos para trabajar en salud, para generar o sea, el plan de salud, que yo no digo mucho de salud, pero quienes trabajan en salud es un hecho histórico. O sea, no solo el traslado de profesionales, sino la distribución hacia dentro de la provincia de los médicos y el alcance de las distintas instancias, ¿no? De los hospitales de más complejidad hasta los agentes sanitarios que abarcan todo el territorio. Eso es algo totalmente novedoso, revolucionario, que se hace en el contexto de estos gobiernos peronistas del 73, ¿no? Ahora, en el 73 es todo este florecimiento, los médicos que se vienen, trabajan en la línea sur, bueno, acá, en Neuquén, en La Pampa también, digamos, de hecho, tanto La Pampa como Santa Cruz tienen gobiernos peronistas que son peronistas de izquierda, ¿no? O sea, Aquiles de Gazzoli de La Pampa y Jorge Seperni en Santa Cruz son, o sea, Seperni, que es un personaje impresionante, el tipo, es entrañable y a tal punto logra ese sesgo revolucionario que lo instituye el propio gobierno peronista. O sea, no le toleran, por ejemplo, digo, para tirarles una idea de quién es Seperni, el tipo propone la expropiación de las estancias más importantes de los ingleses de Santa Cruz.
La estancia Cóndor, que está justo enfrente de Malvinas, por ejemplo. Una estancia, pero obviamente imagínense los ingleses hacían lo que querían entre Malvinas y la estancia Cóndor, y ese proyecto va a hacer que después lo destituyan. Hace permiso. Entonces digo, volviendo a la pregunta tuya, o sea, lo que logra ese momento del peronismo, hay instancias políticas, propuestas políticas que lo exceden, y ahí es donde muestra el límite también en general. Entonces, vuelvo sobre lo que les estaba contando de Río Negro, pero que les digo, se puede empezar a las distintas provincias patagónicas. Años 73, toda esa movida, se los pasó, esa es una fuente documental. Por ejemplo, documental que cargó de... Después los cacheos. Si me pesa un huevo, ese que me puede llevar. Bueno, año 74 empieza la persecución a estudiantes, trabajadores, dirigentes sindicales, por eso, digamos, la voz María Suárez, que era abogado, digamos, a Marigo, acá, digamos, referente de la PDH acá de Bariloche, y a los médicos del plan de salud, especialmente. O sea, les inventan estas cosas que suele hacer la policía, ¿no? De poner armas y denunciar que hay armas, entrar al hospital y responsabilizar, digamos, a los médicos, a los enfermeros, etcétera. Todas esas estrategias que se reiteran a lo largo de la historia argentina, digamos, reconocidas como prácticas policiales, por ejemplo, las hacen todas. Y después toda esta otra inteligencia que se empieza a dar a partir de, digamos, marcar personas, y esa marcación de personas la hace alguien, digamos, las hacen los intendentes municipales, las hacen los infiltrados que tienen en las distintas organizaciones. La policía, por ejemplo, rionegrina, lleva adelante allanamientos, apresamientos de personas bajo presión, digamos, de situaciones o de enfrentamientos o de portación de armas o de lo que se les ocurra. Y todo eso sucede bajo la jefatura de Benigno Artanaz, que es el jefe de policía que pone salto en su gobierno, y a pesar de las denuncias, de los reclamos, de los sostiene el Estado. Ahora más. Entonces, ¿cómo se entiende? Y bueno, dentro de este conflicto que empieza a tensionarse y estallar cada vez peor, digamos, ¿no? Y les decía, eso en el año 74, digamos, empieza toda esta desarticulación de las organizaciones, del movimiento estudiantil, etc. Para enero del 75, directamente el gobierno nacional manda la intervención a la Universidad del Comahue, a la Universidad del Sur, manda a que hacíamos referencia la semana pasada, a Remustetus. Siniestro ese, sí, siniestro realmente. Yo les contaba a los chicos que el otro día en la clase pública que el rector de esa universidad, el Bello, contaba, porque en ese momento era dirigente estudiantil en ese periodo, que Remustetus, que era el rector interventor de la Universidad del Comahue y de la Universidad del Sur, las dos, los atendía con la pistola arriba del escritorio. Entonces, el tipo lo que dice, digamos, cuando él entra en la universidad es: yo voy a hacer de esta universidad un convento. Y lo que hace es desarticular, bueno, primero vuelven atrás todos los proyectos que había, ¿no? O sea, de esta idea de la universidad popular, del pueblo, etc. Cierra carrera, vuelven los planes de estudio hacia atrás, o sea, vuelven a los planes viejos, digamos, estudios nuevos a los que se habían propuesto y debatido desde el gobierno en el que formaban parte los estudiantes. Se cierran todas las organizaciones políticas, centros de estudiantes, agrupaciones de lectura, lo que sea, se cierran. 75, desde enero del 75. ¿Sí? Además de, digamos, llevarse preso a todo, digamos, por ejemplo, trabajo social, ya grupos enteros de estudiantes de trabajo social. Todos van para Rawson o a Bahía en algunos casos. O sea, y ahí volvemos, digamos, a lo que contábamos antes, ¿no? De las familias peregrinando para ir a ver a los presos, que estuvieran bien, etc. Parece eran delitos, o sea. Sí, eran delitos. Sí, digamos, con una organización política, tampoco le vamos a dar. Sí, pero no es ahora el primer fondo si no Sí, por eso les marcaba que hay una cuestión generacional fuerte, hay, digamos, toda esta movida que hubo durante el 73, el 74 y el 75,
chao. O sea, la persecución empieza a ser tan dramática y además la desconfianza, la marcación, o sea, los mismos estudiantes realmente dicen que construyen la universidad como un convento, porque la gente no hablaba más en los pasillos, porque no sabías con quién estabas hablando, y de hecho estaban infiltrados. O sea, había un montón de estudiantes que estaban metidos entre los estudiantes, que pasaban información y que después, y se va a saber después, ¿no? Cuando se hagan los juicios por la verdad, etcétera, o los juicios concretamente, donde empiezan a aparecer estos personajes que eran los infiltrados. O sea, es como. Pero yo no llegué todavía a la clase que viene que me voy a meter con mi golpe de Estado. Lo que les quiero marcar es que ya antes la desarticulación del movimiento era prácticamente total. Yo quería comentar que está la carrera de sociología que salió en el 2000.